Hola, esta es la clase 9 de Metodología de la Investigación. En la anterior clase nos habíamos quedado en lo que es la planificación operativa, ¿sí? Que está relacionada con lo que vimos en el anterior, es tipo de análisis de los datos. Previamente habíamos visto lo que es la definición de las variables, ya sean cualitativas o cuantitativas. Para hacer un breve repaso, igual por favor si pueden ver el otro video, se los recomendaría. Nosotros habíamos visto. Una vez recolectados los datos, es necesario organizarlos, clasificarlos y resumirlos adecuadamente de manera tal que posibilite un mejor análisis de la información obtenida. Para ello vamos a analizar las siguientes medidas, o sea, analizamos las medidas de resumen de variables cualitativas y las medidas de resumen de variables cuantitativas, ¿sí? ¿Esto para qué es? Porque acuérdense, como habíamos dicho antes, que si tenemos muchos datos, por ejemplo, queremos estudiar si un fármaco funciona y tenemos 10 pacientes a los cuales hicimos ese tratamiento, o sea, probamos ese fármaco, vamos a tener 10 datos. Entonces, para no manejar esos 10 datos, resumimos en un valor. Por ejemplo, como habíamos visto antes, la media en la parte cuantitativa, que es algo que van a ver mucho eh, en, eh, en los papers que van a leer en sus carreras, en la cual yo lo que hago con estas medidas es resumir en un solo valor un conjunto de valores, ¿sí? Pero ese dato, la media o esa medida de tendencia central, ya sea media, mediana o moda, que es la que le dije que vamos a usar esa media, necesita otro dato extra, que es la medida de dispersión, ¿sí? Que las que habíamos visto será la de amplitud rango desviación estándar, que la que van a ver mucho más en las publicaciones es desviación estándar o el error, que se toma como SEM, ¿sí? Acuérdense que en la clase pasada vimos todo cómo se analizaban y cómo se analizaban tanto en el Excel como en un programa de estadística que es el GraphPad. Bueno, otra cosa importante de esto, que no solamente tienen que analizar la media y un valor de dispersión, sino cuando queremos ver si hay una diferencia entre el grupo control y el grupo que tuvo un tratamiento, tenemos que usar la estadística para ver si hay diferencias, ¿sí? Y para eso utilizamos el valor de P, ¿sí? Que acuérdense que también lo habíamos visto en el programa de GraphPad, en el cual si la P ya da un menor valor, un menor a 0,05, significa que tenemos una diferencia estadística y que ese tratamiento tuvo un efecto comparado con el control, ¿sí? Y esto lo basamos en una base estadística, no por una cuestión al azar, ¿sí? Y nosotros hemos visto dos test, que es el test de test y el ANOVA. El test de test se usaba cuando están dos grupos y el ANOVA más de dos grupos, ¿sí? Yo lo que quiero que sepan son los conceptos. Yo les voy a pedir que lo hagan en el Excel o que sepan usar el GraphPad si después no van a volver en estadística, pero sí que sepan los conceptos, así cuando ven la estadística lo pueden aplicar y por otro lado cuando ven un paper o una publicación puedan entender qué es lo que le está diciendo ese epígrafe que dice que tiene una estrellita y dice que mi P es menor a 0,05, ¿sí? Bueno, ahora lo que quería hacer en esta clase era mostrarles qué tipo de metodologías podemos utilizar como biotecnólogos o en el mundo de la ciencia, ¿sí? Esta clase va a ser más referida a nivel más macromolecular, no sé cómo decirlo, más a nivel celular, tejido o órgano, ¿sí? Después, la clase que viene va a ser más de biología molecular, vamos a ver más en lo que es proteína, ARN y ADN, ¿sí? Bien. Eh, en lo que es el órgano entero, o sea, la persona entera, nosotros podemos tener un montón de mediciones, ya sea variables cuantitativas o cualitativas que habíamos visto, también lo podemos ver en un modelo animal, ¿sí? ¿Qué podemos ver? El comportamiento de los animales humanos frente a una intervención o solo para observar los síntomas de una determinada patología, ¿sí? Por ejemplo, como habíamos visto en la clase anterior, podemos medir la fiebre a las personas, ¿sí? Que sería una medida cuantitativa. O podemos ver determinados síntomas en las cuales vamos a poner un número y decir, bueno, esta persona si tiene más de 5 síntomas, significa que tiene tal determinada enfermedad. Si tiene menos de 3, tiene solo 3 síntomas, tiene esa enfermedad, pero en forma moderada o leve, ¿sí?
Entonces nosotros podemos ir clasificando diferentes variables a nivel global, a nivel del cuerpo, a nivel todo el cuerpo, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, acá les traje una muestra de animales, ¿sí? Que han sido infectados con un virus herpes, ¿sí? Entonces lo que ven acá, en el animal entero, sin hacer ni una biopsia ni sacar nada todavía, es que le pasa al animal cuando le infectamos con virus. No sé si, espero que lo lleguen a ver en el video, pero se ve en el animal que se está formando, está diferente con respecto al tejido normal, que el herpes ha hecho efecto en su boca y ha producido estas llagas. Y capaz que alguno ha tenido herpes y le ha producido llagas en la boca, o conocen a alguien que por nervios le sale llagas en la boca. Bueno, eso lo produce el herpes. Y lo que querían ver acá es si este modelo de animal se puede utilizar y ven las sintomatologías. Y en este caso es algo más observacional, pero también se puede llegar a hacer una variable cuantitativa y hacer un valor medio con su dispersión. Para otras cosas, ¿qué otras cosas podemos medir en todo el cuerpo? Es el análisis diagnóstico por imágenes como ecografías. Yo les voy a mostrar un poco lo que yo hago también en el laboratorio, que es más cardiovascular, igual puse otras cosas. Que por ejemplo, una de las cosas que nosotros hacemos son ecografías y podemos ver, de acuerdo a lo que nos muestran las imágenes, podemos luego trasladarlas con un programa a valores, ¿sí? Que en este caso lo representamos en forma de porcentaje. Ahí después van a ver que hay diferentes formas de representar datos, como en porcentaje, valores absolutos, ¿sí? Pero yo lo que quiero que vean es de que a un animal o persona sin todavía sacarle nada, sin todavía, o en el caso de los animales, matarles, por ejemplo, para sacarle un corazón o un órgano, podemos hacer diferentes mediciones y como las imágenes como ecografías, que ustedes también seguramente lo hacen cuando ustedes van al médico, le hacen la misma ecografía, bueno, se la puede hacer a los animales, y esa imagen la podemos trasladar a una media y una dispersión, ¿sí? Acá en vez de tener asterisquitos, ven, tienen otros, porque para ver otras diferencias después usan otros símbolos. Pero ven que tiene 3 asteriscos, entonces este tiene un P de menor 0,01, ¿sí? Y este que tiene solamente un asterisquito, tiene un P de menos 0,05. Significa que ambas son diferentes estadísticas, nada más que uno marca diferentes niveles de diferencia. Cuando ustedes trabajen con el laboratorio van a ver que ya si el P da menor 0,05, ya tienen que estar contentos de que tienen una diferencia estadística, ¿sí? Otra de las cosas que podemos hacer con los animales o las personas, por ejemplo, es medir la presión, ¿sí? Entonces podemos hacer diferentes medidas de presión y lo que se hace, este es un gráfico que yo también se los puse para mostrarles, que no solo está el grafiquito que vimos antes, en el cual tenemos las medias y el desvío o el error, como también lo vimos en la clase pasada, que también pueden tener otro tipo de gráficos en el que van a graficar los días del experimento versus, por ejemplo acá, la presión. ¿Sí? Lo mismo que ustedes le miden la presión cuando le miden la presión en el brazo, a las ratones se los mide desde la cola. ¿Sí? Usualmente una rata normal anda por acá entre los 120 y los 140. Pero hay unas ratas que son hipertensas, que es con la que el modelo que yo trabajo. En este caso justo, perdón, puse la imagen de un ratón. Era el que vi que se podían ver mejor el mecanismo, pero en este caso el gráfico se refiere a una rata. El modelo que nosotros trabajamos en el laboratorio son ratas hipertensas, ratas que tienen la presión alta, ¿sí? Porque queremos ver qué pasa con el corazón con ratas que tienen presión alta. Suelen tener hipertrofia patológica, que significa que se les agranda el corazón en forma patológica. Después más adelante, si tenemos tiempo, conversamos un poco de lo que es patológico y fisiológico. Pero en este caso es un modelo de rata que sirve para que tienen presión alta.
Entonces, ¿cómo es que analizamos este gráfico? Acá tienen los días de experimento y, o sea, el día 1 yo medí a mi rata normal, que no tiene, mi rata normotensa, la cual no tiene una presión alta, y me dio 120. Obviamente que no medí una sola rata, medí mínimo 5, ¿sí? Por eso es que tengo ese valor medio, ¿sí? Con mi desvío. En este caso no hizo un desvío así como doble, como lo habíamos visto, sino que hizo un desvío solamente de la parte de abajo. Pero este desvío se estaría desde acá abajo y esto se iría acá arriba, ¿sí? Y después, sí, medimos también a las ratas que tenían hipertensión, ¿sí? Y en este caso nos dio la media cerca a unos 170. ¿Ven la diferencia? Lo mismo con los diferentes puntos. Acá lo que quisieran ver es con un tipo de tratamiento. Pero yo lo que quiero ver es que en un mismo gráfico podemos ver en diferentes días cómo da la presión de 3 diferentes grupos. ¿Ven? Y tienen que ver que esto es el valor medio y este es el valor de la dispersión, que puede ser el error o el desvío. Yo para que empiecen a familiarizarse un poco con los gráficos o con los experimentos que van a tener eh, en su vida laboral. ¿Sí? Después tenemos técnicas endoscópicas, ¿sí? Que se pueden llegar a hacer. Entonces, estoy mostrando todas las, obviamente hay muchos más, las técnicas que podemos hacer sin todavía sacrificar al animal y sin todavía trabajar con el órgano o el tejido o la célula, ¿sí? Solamente trabajando con el cuerpo en general, ya sea para los ratones o para las personas. Vos podemos hacer biopsias para hacer análisis a nivel celular o molecular, ven que en este caso sacamos una punción y sacamos un pedacito, ¿sí? Y después de eso lo podemos seguir haciendo análisis o utilizarlo para hacer cultivo celular. Bien, esto es a nivel general, donde yo no estoy manipulando ni un órgano, ni un tejido, ni una célula, ¿sí? Acuérdense, para los que vieron biología, que las células forman tejidos, los tejidos forman órganos y los órganos forman el organismo entero, que es lo que estamos hablando ahora. Ahora vamos a hablar qué tipo de experimentos podemos hacer, pero no a nivel entero. Ah, bueno, también a nivel entero podemos hacer una extracción de sangre o una extracción de fluidos para hacer posteriormente análisis a nivel molecular, ¿sí? que los que vamos a ver en la clase que viene. Y acá le puse como modo de ejemplo, este es el test de COVID que se hace ahora para ver si hay anticuerpos contra COVID, en el cual se pone una muestra de sangre, es como el test de embarazo. Se muestra una muestra de sangre que va a interactuar con anticuerpos y va a decir si tiene anticuerpos contra COVID o no la persona, ¿sí? Después cuando estemos más adelante vamos a ver qué es un anticuerpo y por qué es que lo utilizan. Bien, ahora, pasamos de órgano, o sea, estoy yendo de lo macro a lo micro, ¿sí? Del trabajar con el cuerpo completo a trabajar con un pedacito, a trabajar con un determinado órgano. Yo les muestro acá el corazón porque es el que trabajó en el laboratorio, pero se podría llegar a trabajar con otro órgano entero. En este caso nosotros aislamos el corazón, acá les muestro una imagen de cómo es. Ven, aislamos, obviamente, lamentablemente tenemos que matar a la ratita para hacer esto. Si a alguien le gusta trabajar en esto, en animales, lamentablemente hay que hacer sacrificios. Pero obviamente, cuando uno trabaja con animales, no es que sacrifica porque sí, siempre tienen normas éticas de cómo trabajar, de cuánta cantidad, de cómo trabajar con ellos para que el animal sienta el menor dolor posible y no se utilicen más animales de lo que se necesita para el experimento, ¿sí? Bien. ¿Qué podemos hacer con esto? ¿Sí? Con ese corazón aislado, le podemos meter, miren por estas canulitas, podemos darle estímulos por eléctricos, por esta canulita podemos meterles químicos, ¿sí? Que podemos ver diferentes fármacos. Entonces, con este tipo de órganos podemos ver el comportamiento de órganos frente a diferentes estímulos como eléctricos o químicos, ¿sí? Que también antes lo podíamos hacer con el órgano entero, pero acá como que específicamente vemos lo que pasa en el órgano, no en el cuerpo en general, ¿sí?
Vamos a hacer criopreservación para análisis de nivel biología, para el nivel molecular, ¿sí? Nosotros este corazón lo podemos después cortar, después de haberle hecho el tratamiento lo podemos cortar y poner en estos criotubos para hacer más tarde luego análisis de biología molecular como lo que vamos a ver más adelante, ¿sí? También lo que vamos a hacer con este órgano es utilizar el material biológico para posterior al aislamiento de células, ¿sí? Que eso lo vamos a ver en esta clase. Y por último, ¿qué podemos hacer con el tejido? Ven que ya sigo yendo de lo macro a lo micro. ¿Qué podemos hacer con el tejido? Lo mismo, podemos también estimularlo con agentes químicos o agentes eléctricos para ver cómo actúa, pero yo acá no tengo un órgano, yo tengo una parte, tengo un tejido. Acuérdense que las células forman tejido, los tejidos forman órganos, y el conjunto de los órganos tenemos al organismo entero. ¿Sí? Bueno, a estos tejidos podemos darles diferentes estímulos y ver cómo se comportan, ¿sí? También se puede hacer criopreservación para análisis molecular. Y por otro lado, para hacer este tipo de tejido se puede utilizar células madres, ¿sí? Que eso lo habrán visto alguna vez, que las células madres se pueden utilizar para hacer tejidos, por ejemplo, los cardíacos, que la idea es, están probando, todavía no se hizo, de usar células madres para poder hacer tejidos cardíacos para, por ejemplo, trasplantes. Yo lo único que he escuchado y he visto es que solamente han podido usar células madres, pero para hacer parches, ¿sí? Pero no llegar todavía a hacer un órgano entero y poder utilizarlo como trasplante. ¿Qué son estas células madres que estoy hablando? Ustedes cuando somos un ovocito, que es cuando está fecundado el óvulo, se llama ovocito, y dentro de esos ovocitos tenemos células totipotenciales. Luego, ese ovocito que se transforma en mórula, después en un blastocito, tenemos células pluripotenciales, ¿sí? Y luego ya cuando está ya el feto armado, ya tenemos células multipotenciales. Estas células multipotenciales que están, por ejemplo, en la médula ósea o en la sangre y en algunos tejidos específicos, si nosotros a estas células multipotenciales les ponemos determinadas hormonas, ¿sí? O las estimulamos con algún determinado químico, podemos hacer que se transforme en cualquier tipo de célula del cuerpo, ¿sí? ¿Por qué? Lo podemos hacer, eso se llama, porque cuando son células madres o células, en este caso multipotenciales, son células que todavía no saben, o sea, no saben qué son, no saben si son corazón o van a ser parte del corazón, o si van a ser parte del sistema nervioso, o si van a ser parte del sistema inmune. Entonces, esas células madres frente a un estímulo, frente, por ejemplo, a hormonas, puede convertirse, por ejemplo, en células del corazón. Y luego eso se une para hacer un tejido, ¿sí? Después, también otra cosa que se puede hacer con los tejidos es histología, microscopios. Histología, ahora ustedes, esto es una muestra de un tejido que fue teñido con eosina y hematoxilina, ¿sí? La hematoxilina es lo que van a ver acá, lo violeta oscuro o azul, ¿sí? La hematoxilina tiene una carga positiva que se une al núcleo porque el núcleo tiene una carga negativa. Entonces, lo que ven en azul o violeta serían los núcleos de la célula. La eosina es rosa y es negativa. Y se va a unir a lo que es el citoplasma, porque el citoplasma tiene una carga positiva, ¿ven? Entonces la rosa es el citoplasma y lo azul o violeta oscuro es el núcleo, ¿sí? Y estas formas, nosotros podemos, ¿cómo podemos ver? Por ejemplo, podemos usar de nuevo un tratamiento, un fármaco, y queremos, obviamente, que después vamos a ver más adelante en bioética, cuando lleguen a tercero, tienen que, antes de probar un fármaco en humanos, tienen que pasar por animales y por cultivos celulares. Y entonces nosotros podemos probar un determinado fármaco y ver si cambia la morfología de las células, ¿sí? O la morfología del tejido. Y para saber si ese fármaco cambia la morfología del tejido,
podemos hacer este tipo de tinción y observar las células. Todo esto también con otro tipo de programas podemos pasarlas a variables y esas variables las podemos cuantificar también en un valor medio con un valor de dispersión, como vimos antes. Y luego con un test estadístico podemos analizar si hay una diferencia o no. Otra cosa que podemos hacer a nivel tejido, que también, bueno, a nivel tejido, podemos hacer inmunistoquímica. Para explicarle un poco lo que es la inmunistoquímica, tengo que darles esto primero, pero ¿qué tienen que saber? La inmunistoquímica se basa en los anticuerpos. Los anticuerpos son los que producen las células, los linfocitos B, que son células del sistema inmune. Los anticuerpos son proteínas, ¿sí? Tenemos una parte que es constante, esta parte es constante. Si nosotros pudiéramos poner todos los anticuerpos, por ejemplo, de humano, todos tendrían las mismas secuencias acá, ¿sí? Esto sería igual. Pero sería diferente a los de los ratones, ¿sí? Los ratones, esta fase constante es diferente. Pero todos los anticuerpos de los ratones, esta parte es igual, ¿sí? Y después tenemos dos partes que son esta partecita que es variable, ¿sí? Que se adapta y reconoce determinadas antígenos, son determinadas partes de una proteína, ¿sí? Que encajan como un tetris. Por ejemplo, tenemos todas estas 6 proteínas y este anticuerpo solamente puede reconocer a este pedazo de esta proteína, ¿sí? Entonces, esta tecnología que después la mejoró un científico argentino que se llama César Milste y que pudo hacer anticuerpos monoclonales, la podemos utilizar para nuestro favor para ver una determinada proteína en el tejido. Y después vamos a ver que también la podemos ver en las células, ¿sí? Lo importante que se quede acá con el anticuerpo es que tiene una fase constante, que es constante por especie, o sea, esta parte es constante para los ratones, pero es diferente a la de los humanos. Pero entre los humanos esta parte es igual, ¿sí? Y que estos diferentes son los que me reconocen una parte de la proteína, ¿sí? Y se unen como si fuera una especie de Tetris, ¿sí? Entonces, yo lo que tengo, por ejemplo, acá es mi tejido y voy a poner un anticuerpo. Acuérdense, esta es mi fase constante y esta es mi fase variable. La fase variable va a reconocer una proteína, por ejemplo, una determinada proteína que está dentro de mi tejido. Y esta, a su vez, acuérdense, nosotros tenemos una fase constante. Esa fase constante es reconocida por otro anticuerpo, ¿sí? ¿Y por qué quiero otro anticuerpo aparte de este? Eso usualmente se llama anticuerpo primario y el que sigue es anticuerpo secundario. ¿Por qué quiero ese anticuerpo secundario? Porque ese anticuerpo secundario seguramente está unido a un fluoróforo, ¿sí? Ese fluoróforo es lo que me permite ver en un microscopio una especie de luz. Luz que puede ser verde, roja, azul, ¿sí? Ahora les voy a mostrar la foto para que la puedan ver, ¿sí? Entonces, para la inmunistoquímica lo que vamos a ver es que tenemos un tejido, en este caso, y tenemos un anticuerpo que va a ir contra una determinada proteína de ese tejido, y luego, como esto yo no lo puedo, porque si yo pusiera esto en el microscopio, no lo vería. Entonces tenemos que usar otro anticuerpo para que reconozca este, y a su vez ese anticuerpo secundario está con un fluorocromo, que emite una luz que podemos verlo en un microscopio que se llama microscopio de fluorescencia, ¿sí? ¿Ven? Ahí les muestro cómo se ve una imagen. ¿Ven? Esos son un tejido en el que se quiso detectar una proteína con verde y otra, bueno, el azul puede llegar a ser EPI, pero bueno, supónganse que también una proteína en azul, que usualmente ese azul es una proteína del núcleo y la verde podría ser unas proteínas que unen a las células, ¿sí? Pero ven, o sea, con este tipo de tecnología, de estos anticuerpos primarios y secundarios, puedo después, mediante un microscopio, ver cómo está mi tejido, ¿sí? Cómo está, si, por ejemplo, tiene una sobreexpresión de una proteína, si tiene más concentración, entre comillas, decirlo así para que lo puedan entender, es más, por ejemplo, yo quiero ver si mi proteína verde es más abundante en los animales que le hice un tratamiento que a los animales que no. Entonces,
puedo hacer esta técnica. Lo veo en el microscopio y después mediante programas como ImageJ puedo ver, puedo cuantificarlo. Puedo pasar esa luz, pasarla a un número y ese número me va a dar un valor, que es un valor cuantitativo, la cual puedo después sacar una media y un desvío y ver diferencias de estadística, ¿sí? Bueno, ahora lo que vamos a ver es la parte de células. Yo acá les puse un video, pero para que sepan cómo es que se pueden llegar a hacer, cómo podemos llegar a aislar las células, ¿sí? Porque los tejidos, el órgano, es como que ya lo es fácil, o sea, se abre el animal, se saca el órgano, y en el caso de los tejidos también pueden provenir de esta medida. Primero hacen las células y después hacen las conexiones, para obtener el tejido. En este caso vamos a ver un aislamiento de células mononucleares de sangre. ¿Por qué les presento esto? Porque está bueno que lo vean, porque acá van a ver cómo es que sacan el plasma. Y si alguno escuchó ahora por lo del COVID, se usa una de las terapias que están haciendo es utilizar el plasma, que es donde están los anticuerpos, para hacer inmunidad pasiva en aquellos pacientes que están graves. Y por suerte han tenido buenos resultados. En este caso, lo que quiere hacer este video solamente quiere aislar células mononucleares desde la sangre. ¿Y cómo lo hace? Primero extraigo sangre de la persona, ¿sí? Luego la voy a diluir en una solución, que por ahora no importa por qué, pero lo diluyo en una solución, que eso me va a permitir, después de ponerlo en un gradiente, que me va a separar esa sangre en tres partes, que ahora lo vamos a ver. En tres partes que tienen diferentes tipos de células, ¿sí? A ver si bueno, podía pasar. No me quiere ahí. Espérenme un segundo. Ahí. Bueno, no quiere hacer mostrarme el video. Bueno, nosotros lo que habíamos visto ahí está la sangre. Lo que hacemos es, lo que se usa para producir ese gradiente y poder separar estos tipos celulares es el ficol, ¿sí? Nosotros agarramos, no importa qué es el ficol, es algo que me permite separar mi sangre en tres partes, ¿sí? Nosotros van a ver que ponemos la sangre, ¿ven? En esa solución de ficol. Esto se hace muy suavemente. Por algo, perdón que no les dije, esto que tiene en la mano se llama cónico de 15. Lo que está introduciendo en el cónico de 15 se llama pipeta. Después igual van a ver bien los elementos del laboratorio. En esa pipeta seguramente arriba tiene una propipeta, que usualmente se usan en las mecánicas, en la cual me permite subir un volumen o descartarlo. En este caso lo descarte, lo tienen que descartar muy suavemente, ¿sí? Para que se vaya, para que no se desarme el gradiente, ¿sí? Por eso es que lo hace suave. Después de ponerle esa sangre en este gradiente, se lo pone en una centrífuga. Eso es una centrífuga, ¿sí? Al centrifugar, ¿ven? Al centrifugar me permite, si una centrífuga es como, nada, es algo que me permite poder separar, ¿sí? Por ahora quédense con eso. Y después, yo si quieren alguno más les muestro, hay un montón de tipos de centrífugas. Pero esa centrífuga me crea una fuerza tal que me hace separar en la sangre, en este gradiente, entre eso, bueno, en este caso lo ponen como 4, ¿sí? Acá están los granulocitos y eritrocitos, ¿sí? Acá está el plasma y la plaqueta, que es el plasma es lo que utilizan para los anticuerpos que estábamos hablando antes del COVID. También se aíslan plaquetas porque hay personas que tienen problemas que no tienen plaquetas, entonces también es una forma de aislar plaquetas. Pero en este caso a nosotros lo que nos interesa es esta partecita, ¿ven? Que son las células mononucleares, ¿sí? Que lo que hace es, ahora van a ver en el laboratorio, se entra con un tip, estos se llaman tips, esto se llama micropipeta,
¿sí? Y lo que va a hacer con esta micropipeta y ese tip es, en una forma vulgar, decir, chupa o toma esa fase en la cual tiene las células mononucleares, las células que yo quiero. ¿Ven? Entonces lo que hago es tomar, estoy aislando solamente las células que yo quiero, que en ese caso son las mononucleares. Podrían haber sido las eritrocitos, los granulocitos o los plasmas, pero en este caso solamente quieren las células mononucleares. Después eso se hacen lavados para sacar los residuos del ficolo o algo que no me interese. Y esas células que aislé desde la sangre, ese tipo especial de células que tiene la sangre y las cuales separé por este método de centrifugación con ficol, las voy a poner en un medio de cultivo, que es ese rojito, ¿ven? Para luego cultivarlas. ¿Sí? Lo que van a ver que acá usan son unos frascos. Ah, no. Bueno, perdón, que antes de eso lo que hacen es hay esto que hizo, esto es una cámara de Neubauer, en donde yo pongo las células y le pongo una determinada tensión y me puedo contar cuántas células tengo de ese aislamiento que hice. Entonces así sé más o menos cuántas tengo que sembrar, ¿sí? Con cuántas células me manejo. Listo. Para eso sirve. Esas células que yo sé cuánto están y son las células mononucleares, las pongo en esto que es un frasco de cultivo. Hay de diferentes tamaños. Y eso después, esas células las dejo en una estufa que es a 37 grados, que tiene una determinada concentración de dióxido de carbono. ¿Sí? Esto es como una forma les quiero mostrar cómo se puede aislar células desde la sangre. En ese caso, por ejemplo, no tendría que matar ningún animal ni matar ninguna persona, como eso es un chiste, ¿no? Porque siempre con las personas lo que se va a hacer es sacar sangre o hacer una biopsia. Y en el caso de los ratones, sí, hay que sacrificar para hacer determinados experimentos. Pero obviamente siempre todo certificado con un comité de ética. Bien. Acá lo que quería mostrarles es otra forma, otro tipo de aislamiento. Nosotros lo que sacamos es un pedazo de tejido, ¿sí? En el caso de un humano, por ejemplo, puede ser una biopsia. En el caso de un animal, lamentablemente, se sacrifica y se saca el órgano, por ejemplo, el corazón, ¿sí? Y en el caso del corazón, nosotros lo que primero hacemos es utilizar esa técnica que habíamos visto antes, que se llama la técnica de Langerhans, en donde ponemos primero el corazón entero, le ponemos determinadas medios, o si queremos probar alguna droga, también le pasamos esas drogas, y luego lo que se hace con ese corazón al cual fue estimulado, se lo disgrega mecánicamente, y luego de esa disgrego esa disgregación mecánica, puede ser mecánica o enzimática. A veces se utilizan enzimas que cortan los tejidos. ¿Para qué? Para que me libere las células. Y luego yo con esas células puedo cultivarlas. Esta es una placa de Petri de cultivo, una placa de cultivo, ¿sí? Entonces yo lo que hago, pedazos de tejido, biopsia o animal, los digrego mecánicamente, me quedo con las células en suspensión, ¿sí? Y eso lo pongo en la estufa. No importa si se lo es cultivo primario y secundario. Yo que quiero que sepan es de que, aparte de cómo se puede llegar, cómo es que aíslan células, cómo es que se hacen estudios en las células, ¿sí? Acá les mostré lo mismo que el otro vez, pero esto es en corazón. ¿Ven? Se usa la técnica de Langerhans. Nunca me sale, perdón. Y después se cortan los tejiditos del corazón, se hace una disgresión mecánica y obtengo mis células, ¿sí? ¿Para qué quiero estas células? ¿Para qué? Para ver qué pasó con este medicamento que le di al corazón directamente, o para ver qué pasa con diferentes estímulos. Acá les muestro un miocito, que es una célula del corazón, a la cual se está estimulando con un impulso eléctrico, ¿sí? Entonces lo que quiero ver, por ejemplo, si tengo estas ratas que están hipertensas, si un determinado tratamiento cambió la contractilidad de esa célula, ¿sí? Y eso también, todo esto se mide con una máquina
solamente con el microscopio, que te da unos datos, te dan unas imágenes, las imágenes las pasás a un programa y el programa después a esas imágenes te los traslada en datos, que no puedes sacar las medias y el desvío estándar. Acá le quería mostrar también otro que se hace un estudio, en este caso son precursores de neuronas. Acá tengo una neurona normal, una precursora de neurona normal, y acá este precursor de neurona se hizo una manipulación genética en el cual se mutó van a ver que quiere decir que hubo un cambio en los genes, ¿sí? En el cual hubo un cambio en los genes, el que se hizo que dos proteínas que son importantes para que esta neurona sea funcional, entonces quería ver qué pasa. Estas dos proteínas que se anularon tienen que ver con la formación de dendríticas y axones, ¿sí? Las neuronas, que son las células del cerebro, necesitan estos axones o dendríticas para comunicarse entre sí, ¿sí? Nosotros tenemos estas neuronas que tienen esa forma, ¿y para qué? Para que se puedan comunicar, ¿sí? Para que la información que quiere mandar mi cerebro, por ejemplo, al pie, llegue, ¿sí? Pero si yo le saco estas dos proteínas o las anulo, van a ver que no se forman estas dendríticas axones. Ahí se lo muestro. Esto es un video con un microscopio que lo fueron viendo. ¿Ven? Que la neurona normal va creciendo sus dendríticas y su axón, y que la neurona que le sacaron esa proteína, no. ¿Ven? Esto es algo observacional, ¿sí? No, acá no estoy cuantificando nada, pero veo que al sacar esa proteína, que van a ver mucho en lo que es biotecnología, silenciamiento génico, mutaciones o sobreexpresión, ¿sí? En este caso lo que se hizo es una mutación en la cual se eliminó una proteína que se ve que es importante para el desarrollo de la neurona. Bien. Ahora vimos, bueno, ya vimos el trabajar ya con todo el organismo, trabajar con el órgano, trabajar con los tejidos y con las células y cómo es que se obtiene estas células. Ahora, con estas células yo les fui diciendo qué podíamos hacer, ¿sí? Estudios para analizar los efectos de la intervención, como les dije, por ejemplo, esas células que fueron aisladas, por ejemplo, de los miocitos, se les puede hacer una intervención con un efecto eléctrico o un estímulo químico para ver qué pasa con su contractilidad, ¿sí? O en el caso anterior, que la intervención fue más biotecnológica, en la cual se mutó un gen importante para el desarrollo de esa neurona. Después se puede hacer análisis de imágenes por microscopio para observar muerte celular o crecimiento. Por ejemplo, si hay una determinada enfermedad que produce apoptosis o necrosis en las células, que son las muertes celulares, podemos ver si con un determinado medicamento podemos evitar esa muerte celular o al contrario, queremos generarla, ¿sí? Acá les muestro una imagen que también hacen con osina y hematoxilina, ¿sí? En la cual ven acá, la célula está normal. La célula tiene su citoplasma, su núcleo. Ahora, haciendo diferentes estímulos con un determinado químico, la célula va muriendo. ¿Ven? El B, C y el D el B y el C son diferentes concentraciones de un químico, y el D es como un control positivo, porque lo que querían probar es si una determinada droga producía apoptosis. Y a veces lo que se suele usar en los experimentos es un control positivo en el cual ya se sabe que un químico produce apoptosis. Entonces, por ejemplo, en el D es un químico que ya se sabía desde antes que producía apoptosis. En cambio, el B y el C todavía no sabían si ese químico producía apoptosis, entonces lo probaron en diferentes concentraciones, en B y en C. ¿Sí? Y esto lo puedo ver con un microscopio. Otra cosa es inmunocitoquímica, para ver dónde se localizan y la expresión de las proteínas, ¿sí? La inmunocitoquímica es lo mismo que hicimos antes con la inmunohistoquímica, pero nada más que en vez de usar tejidos ahora vamos a usar células, ¿sí? Y podemos, con estos anticuerpos primarios y secundarios, ver una determinada parte. Por ejemplo, ven acá en la célula que acá tengo tres tipos de proteínas que estoy marcando, con diferentes fluoróforos, ¿sí? Esto se suele hacer con un microscopio de fluorescencia, también se puede usar un microscopio de confocal. Después más adelante van a ver que hay diferentes microscopios, no solamente el óptico que van a ver que van a utilizar en el terciario. Después,
Otra cosa que se puede hacer con el microscopio con las células es marcación con indicadores para saber el comportamiento de una determinada molécula de la célula, ¿sí? Ahí les muestro una foto. Por ejemplo, nosotros medimos, ahí lo que queremos, por ejemplo, medir en lo que es cardíaco, en estas ratas hipertensas con las cuales trabajamos, medimos cuántas sustancias oxidantes se producen. Y una sustancia oxidante interactúa con un determinado marcador que hace que ese marcador florezca, ¿sí? Entonces ven acá, por ejemplo, la célula C está, ven que es más tenue que la D está mucho más florecida. Entonces, lo que hice es marcar con este indicador que interactúa con estas sustancias oxidantes y a lo largo del tiempo van interactuando más y va floreciendo más, ¿sí? Y de acuerdo a cuánto florece más, a cuánto aumenta más ese color intenso, me va a dar una diferencia, es decir, bueno, ahí lo que se utilizan a veces son las pendientes, pero no importa. Solamente vean que lo que analiza el investigador es a cuánto más sube esa intensidad, y a veces marcadores que al revés, que vamos a hacer a cuánto más baja la intensidad, ¿sí? Entonces la intensidad de colores es lo que medimos, nos va a dar un valor, nos va a dar un dato, que después vamos a pasarlo también como una media y vamos también a ver una dispersión, ¿sí? Después hay otra cosa que se llama análisis de citometría de flujo. Un citómetro de flujo me permite ver poblaciones celulares, ¿sí? El citómetro de flujo, la citometría de flujo se usa mucho para lo que es HIV. Habíamos visto que el HIV afecta a los linfocitos TCD4. Entonces nosotros con la citometría de flujo podemos ver si un paciente tiene mayor o menor cantidad de CD4. O sea, se toma como un determinado, si vos tenés una determinada cantidad de CD4, te puede decir, bueno, sí, el virus te afectó y tenés el sistema inmune bajo, ¿sí? Que no solamente, bueno, la CD4 es un tipo de células, ¿sí? Entonces, con la citometría de flujo, como dije, podemos ver si un paciente de HIV mejoró su estado, ¿sí? O en sí lo que ven es poblaciones. Yo tengo en una muestra, por ejemplo, en una muestra que me sacan de un, por ejemplo, de un órgano linfático, de un órgano del sistema inmune, me sacan células de ahí y esas células yo las marco, ¿sí? También las marco con un anticuerpo, igual parecido que antes. Pero marco, no es que tenga una sola población celular como antes, tenemos 4 o 3 poblaciones celulares. Entonces yo puedo ver con el citómetro, a veces, bueno, hasta 4 tipos de poblaciones. Por ejemplo, yo para que lo vean cómo se lee, esto no sean quilomben que hay, no entiendo. En todo caso, si no entienden, yo se los paso, les paso más información. La verdad que citometría de flujos es una de las técnicas hermosas que hay para analizar las poblaciones celulares, ¿sí? Nosotros acá tenemos este eje CD8 y este eje CD4. Acá está la población de células que solo son CD8, ¿sí? Sí, acá está el porcentaje de células que solo son CD4. Y acá estarían supuestamente células que serían CD4 y CD8. ¿Sí? Ven, acá no hay células CD4 ni CD8, solo tengo la parte de CD8 y de CD4. ¿Sí? Esto que significa CD8 y CD4 es que tienen una proteína que se llama CD4 y CD8 y hace que se identifique a ese tipo de célula por esa proteína. ¿Sí? Pero quédense que con citometría de flujo yo puedo analizar las poblaciones celulares de una muestra. Y de acuerdo al porcentaje que me da, después puedo comparar un determinado, por ejemplo, si quiero hacer un tratamiento contra el HIV y quiero ver si incrementé la población de los linfocitos de TCD4, puedo utilizar esta técnica, ¿sí? Y después de nuevo me van a dar valores que yo los voy a llevar a porcentajes, y esos porcentajes los vamos a llevar a media y a media desvíos estándar y vamos a poder compararlos con un tipo de estadístico, no sé, como los que habíamos visto antes, tipo TST, si son 2 grupos, o una ANOVA, si es más de uno, ¿sí? También esto podemos utilizarlo para lo mismo que antes, hacer análisis, esas células, podemos estimularlas con algo y después a las horas o a los días hacer una extracción de ARN, ADN o proteínas para averiguar qué pasó a nivel molecular con esa intervención, ¿sí? Bueno,
Esto es también más allá, me fui un poquito más allá, más a lo micro. Nosotros estuvimos hablando del cuerpo, el cuerpo en general, si trabajamos con el que pasado, si trabajamos con el cuerpo en general, con el órgano, con el tejido, con las células. Y a su vez, no solamente podemos trabajar con las células, podemos trabajar con alguna parte de la célula, ¿sí? Por ejemplo, esto lo van a ver en biología, o no sé si lo ven. Nosotros acá tenemos la célula, tenemos el núcleo, ¿sí? Retículo endoplasmático, mitocondria, es una célula típica eucariota, ¿sí? Nosotros podemos, en vez de trabajar con toda la célula, podemos trabajar con con una parte de ella, ya sea con el núcleo, con las mitocondrias, con el retículo endoplasmático. ¿Y cómo hacemos eso? Se llama como centrifugación diferencial, ¿sí? En la que usamos una ultracentrifuga, ¿sí? Era parecido a lo que hicimos con las células mononucleares, pero además que acá usamos una centrífuga ultra, o sea que va a velocidades mucho más grandes, ¿sí? Y con este tipo de centrifugación podemos separar diferentes partes de la célula. Y podemos llegar a quedarnos con las mitos, con el retículo endoplasmático o con el núcleo, ¿sí? Esto usualmente lo que se usan es después esas mitocondrias o esos núcleos, podemos llegar a ver a ver las proteínas o ver alguna determinada actividad, ¿sí? Por ahora quédense que podamos trabajar no solamente con el órgano tejido, sino con una parte de la célula. Si yo acá les voy a mostrar, por ejemplo, qué es esta parte de las células las podemos ver, ya no podemos verla con un microscopio común, ni en fluorescencia, ni con focal, porque son muy chiquitas. Para cosas muy chiquitas usamos un microscopio electrónico, ¿sí? Acá les voy a mostrar unas imágenes del microscopio electrónico. Ahí ven, esto es el retículo endoplasmático, que es lo que se ve acá alrededor del núcleo. ¿Ven? Después acá, este es un núcleo. ¿Ven? Y después acá tengo unas mitocondrias. ¿Ven? Para que vean que los dibujitos, no es todo zaraza, no mienten, sí se pueden ver eh, a detalle este tipo de estructuras, ¿sí? Yo lo que querían es que vean en su mayoría que hay las diferentes técnicas que se pueden hacer desde lo macro a lo micro. Eh, no sé, esto lo van a ver durante toda la carrera. Si a alguno les gusta una determinada técnica, me dice y yo les paso información. Acuérdense que todas estas técnicas, las que son niveles de imágenes, las podemos pasar a un programa, a un programa que por ejemplo es ImageJ, que nos van a dar un determinado valor y ese valor va a terminar en una media y un desvío estándar que vamos a hacer una diferencia estadística, ¿sí? Pero quería mostrarles diferentes experimentos para que vean que no todo, como lo anterior, son encuestas y eso, sino que ustedes van a trabajar con esto, con estas cosas. En la clase que viene vamos a ver más a nivel molecular, más a nivel mucho más chiquito, que es a nivel ARN, ADN y proteína, ¿sí? Bueno, espero que les haya gustado la clase, sé que es un poquito compleja, por favor envíenme las dudas, ¿sí? Y nada, nos vemos en la próxima clase.